Muy bien a todos, muy buenas tardes. Vamos a retomar nuestras clases. Vamos a ver hoy una sesión de estructuras de datos. Vamos a retomar nuestras clases. Espero que todos estén muy bien. Antes que todo, antes de iniciar, quisiera darles, pues, voy a hablar sobre unas indicaciones para el trabajo con este tipo de herramientas. No sé si algunos de ustedes de pronto ya habían trabajado con esta herramienta Zoom, si la conocían, si habían trabajado antes. Nos sirve precisamente para que podamos hacer un encuentro virtual, para que podamos hacer una sesión de tipo virtual. Como se darán cuenta, en algunos casos, quienes se habían conectado antes, se les había colocado el micrófono silenciado. Bueno, usted no lo voy a pedir. Alberto, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono? Te agradezco. Gracias. Entonces, miren, la idea es, pues les había colocado de inicio el micrófono silenciado precisamente para que no vayamos a tener inconvenientes, porque pues como estamos cada uno en partes diferentes, pueden en algunos otros sitios tener algún ruido ambiental y eso puede de pronto obstaculizar un poco que podamos entender lo que se está hablando en la clase. Es importante también tener presente que como les decía, por favor, cuando ingresemos, tener tanto el video como el micrófono silenciado. He visto que algunos se conectan y tienen el video abierto y el micrófono también. Esto, aparte de, pues, de distraernos un poco, lo que causa es que el canal se puede saturar y puede de pronto haber algunos cortes cuando estemos en la sesión de clase. Cuando ustedes lean, se van con el puntero hacia la parte superior, van a encontrar unas acciones. Entre las acciones están el poder chatear, el colocar alguna anotación. Es preferible que pues tratemos de evitar estar haciendo anotaciones para que pues no se nos vaya a llenar la pantalla dentro de la misma aplicación. Hay un icono también de una mano para levantarla en el caso de que alguien quiera hacer alguna apreciación o quiera hacer alguna pregunta, lo puede utilizar. De esa manera, cuando usted levante la mano, de pronto pues se abre el micrófono para que puedan hablar, para que puedan realizar sus apreciaciones. O también está la parte del chat. En el chat pueden ustedes escribir también si no les funciona el micrófono, entonces pueden colocar el chat para que nos podamos encontrar. Miren, precisamente eso era lo que quería evitar. Por favor, evitemos hacer uso de ese tipo de herramientas para que no tengamos dificultades. Por favor, evitemos hacer ese tipo de anotaciones. Muchas gracias, muchachos. Entonces, bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a recordar lo que habíamos trabajado en las clases pasadas, ¿cierto? En estructuras de datos, lo que habíamos comenzado por trabajar sobre los aspectos de una lista doblemente enlazada. Recordamos algunos aspectos importantes, ¿cierto? La lista doblemente enlazada, como ustedes lo recuerdan, es una lista muy similar a la lista simple, la lista enlazada simple. La diferencia es que ya tiene un nodo que tiene dos punteros, uno apunta hacia un estado anterior, hacia un nodo anterior y el otro apunta hacia un nodo siguiente, ¿cierto? Esto pues lo habíamos trabajado y ya lo habíamos visto. Seguidamente, aquí tenemos los métodos para las listas doblemente enlazadas. Habíamos recordado, ¿cierto? Que son 4 posibilidades. Que en una lista doblemente enlazada para el método insertar hay 4 formas de insertar. Insertar un elemento en una lista vacía, insertar un elemento al inicio de una lista, insertar un elemento al final de la lista o en otra parte de la lista.
a diferencia del insertar, tenemos para el eliminar, tenemos 3 métodos, ¿cierto? Entonces el método eliminar involucra 3 posibilidades: eliminar un elemento al inicio de la lista, al final de la lista o en otra parte de la lista. Recordemos que a diferencia del insertar, el eliminar no nos permite eliminar un elemento de una lista vacía porque sería o generaría un error. Bien, en cuanto a esto, entonces empezamos a hacer una implementación, ¿cierto? Que la hicimos en Replit. Vamos a revisar la implementación entonces. En la implementación habíamos realizado primero el nodo. Recuerden que teníamos la clase nodo, entonces el nodo definimos, para el nodo le definimos el dato, definimos el puntero siguiente y el anterior. Recuerden que aquí ya tiene 2 punteros, ¿cierto? Según como lo vimos en las diapositivas. Tenemos el puntero, pues, el siguiente y tenemos el puntero anterior. Y el dato. Y también, pues, la definición para que se pueda esto, para que podamos imprimir el dato como cadena de carácter. Entonces, debemos definirle esta parte de aquí. En los métodos, habíamos definido el constructor de precisamente la lista doblemente enlazada. Habíamos importado el nodo de la clase que ya lo trabajamos pues mediante programación orientada a objetos. Habíamos, aparte de haber hecho el constructor, habíamos hecho pues el método de la lista vacía, habíamos hecho agregar último y habíamos hecho agregar primero. ¿Recuerdan? Hasta ahí creo que habíamos trabajado en la implementación. ¿Cierto? Habíamos hecho agregar último y agregar primero. Bien, entonces vamos a ver primeramente si nos funciona. Bueno, y si nos funciona debemos colocar también el otro método que sería el mostrar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la implementación del mostrar. Recuerden que el método mostrar pues no aparece en las presentaciones, en las diapositivas, no tenemos el método mostrar, pero sí lo vamos a ejecutar acá. Y recuerden que como es una lista doblemente enlazada, entonces la muestra, ya pues el recorrido para mostrar la información ya no será en un solo sentido, sino que será en 2 sentidos. Puede ser de atrás hacia adelante o puede ser de adelante hacia atrás, ¿cierto? Entonces vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo en los 2 sentidos. Vamos a hacer la implementación entonces del método. Vamos a decirle que nos defina recorrer. Lo voy a llamar recorrer inicio. Para recorrer del inicio hacia el fin, ¿cierto? Self. Entonces este recorrer inicio nos va a permitir hacer el recorrido, como les decía, de forma tal cual como van llegando los elementos. Como normalmente uno muestra una lista, ¿cierto? Como van llegando desde el inicio hasta el fin. Los vamos a mostrar tal como deben visualizarse. Les pregunto, ¿alguien necesita que le coloque más zoom? ¿Pueden ver adecuadamente la presentación? ¿Pueden ver adecuadamente el código? ¿O hace falta que pongamos un poco de zoom? Yo veo bien ahí. Y está bien, profe. Sí, ahí está bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuemos entonces. El recorrer inicio, entonces, nombramos primero un nodo auxiliar. Al auxiliar le entregamos a self.primero, ¿cierto? Le vamos a entregar al primero porque vamos a hacer el recorrido desde el inicio. Hacemos lo mismo que hace el mostrar, exactamente igual. Entonces le decimos, mientras haya algo en auxiliar, podemos decirle simplemente while aux. Porque cuando en el momento en que ya no tengamos ningún nodo, entonces él ya nos va a decir que no hay aux, entonces será false, entonces él ya se saldrá de ahí. Es otra forma de hacer el recorrido. Nosotros lo que le decíamos era while aux diferente del último, ¿cierto? Mientras aux punto siguiente diferente es el punto último. Ahora podemos hacerlo así, de esta manera, diciéndole while aux. Le vamos a decir que nos imprima en pantalla el dato, aux.dato, ¿cierto?
que nos imprima el dato y como de costumbre le vamos a decir que aux va a ser igual a aux.siguiente. Listo, de esta manera entonces ya podemos, tenemos definida el recorrido desde el inicio. Vamos a ver el funcionamiento. Entonces aquí vamos a agregar primero vamos a importar, ¿cierto? Vamos a decirle primero que nos importe desde el sistema operativo, nos importe system. Luego importamos la lista doblemente enlazada, ¿cierto? From lista doblemente enlazada, import. Lista doblemente enlazada. En el primer caso, entonces le decimos System Clear, ¿cierto? Para poder limpiar pantalla, y en el siguiente caso le vamos a decir que instanciamos el elemento que acabamos de importar de la lista doblemente enlazada, lo llamamos lista por acá y lo instanciamos, ¿cierto? Le decimos que es un elemento de lista doblemente enlazada. Listas hasta ahí las instancias. Ahora sí comenzamos a agregar elementos. Lista punto. Miremos el agregar primero. Para ver el funcionamiento, por ejemplo, vamos a agregar un valor, qué sé yo, un 20, pongamos, por ejemplo. Ok. Luego le decimos lista. También punto agregar primero. Valor, no sé, 5, por ejemplo. Y lista punto recorrer inicio. Por ahora vamos a verlo así para ver qué nos muestra, cómo nos funciona. ¿Listo? O sea, lo ejecutamos. Pueden observar que él nos muestra tal cual, ¿cierto? Nos muestra 5 y 20. Es decir, primero colocó el 20, pero como le decimos agregar primero. Bueno, aquí está mal mencionado por acá, ¿cierto? Pongámosle aquí primero. Y acá en el main lo ponemos también aquí primero y primero. De todas maneras, recuerden que le decimos agregar primero, él nos tiene en cuenta cuando la lista está vacía, nos agrega el elemento a una lista vacía, y al agregar el elemento a la lista vacía, entonces él nos coloca el primer elemento, que es el 20. Según como lo colocamos aquí, ¿cierto? En el agregar primero. Decimos el punto de vista vacía, entonces el primero es igual al último y es igual a nodo dato, como lo hemos visto en nuestras presentaciones. Vamos a compartirles más bien pantalla para que podamos hacer un switch entre las presentaciones también. Entonces, tal como lo tenemos acá, ¿verdad? Aquí en la presentación. Entonces tenemos el primero. Y entonces, como no teníamos ninguno en la lista, se supone que no tenemos ninguno. Entonces, al agregar uno, se nos agrega apuntando nulo a ambos lados, y ese mismo toma el primero y ese mismo toma el último. ¿Listo? Y es el nodo. Entonces, eso es lo que nos hace esta parte de aquí. Y lo siguiente es cuando ya tenemos un elemento, entonces se nos agrega al principio, ¿cierto? Hacemos el método de aux igual a nodo dato, aux siguiente punto igual a ser primero, hacemos todo esto para agregar el elemento al inicio. Por eso nos aparece primero el 5 y luego nos aparece el 20. Si nosotros en lugar de decirle agregar primero le decimos agregar último, agregar último el 20, luego le decimos agregar último 5, agregamos otro elemento, por ejemplo, que el agregar último, el 7, y le decimos recorrer inicio. Miren que ya lo cambiamos, ¿cierto? Recorrer primero ya lo cambiamos por agregar último y le decimos recorrer inicio. Entonces, si lo verificamos, podemos darnos cuenta que los muestra tal cual, ¿cierto? El 20, el 5 y el 7. Podemos colocar aquí un mensajito.
Recorrer lista de inicio a fin. Después le vamos a dar print recorrer lista de fin a inicio. Recordemos, aquí vamos a colocarle un \n. Para que nos coloque los elementos, ¿cierto? Entonces ya nos venimos acá en la implementación de la lista doblemente enlazada y le vamos a decir, entonces vamos a definir el otro método, que sería define inicio, ¿no? Entonces vamos a llamarlo def recorrer fin. Vamos a decirle que se nos recorra define inicio. ¿Listo? Entonces al decirle que se nos recorra define inicio, básicamente, bueno, es lo mismo que el recorrer inicio, pero pues bueno, es lo mismo pero diferente, ¿cierto? ¿En qué sentido? Básicamente hacemos todo de forma inversa. Ya no le decimos que al auxiliar le dé el primero, sino que al auxiliar le vamos a dar el punto último. Vamos a decirle que se nos dé el último. Luego le decimos también while aux, es lo mismo. Porque vamos a necesitar que mientras haya un nodo y mientras que aux tenga información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, imprimir aux.dato. Seguimos haciendo lo mismo. Y aquí, en lugar de decirle aux es igual a aux.siguiente, le vamos a decir que aux es igual a aux.anterior. De esta manera, él va a empezar desde el último y se va a ir recorriendo hacia el inicio hasta que ya auxiliar ya tiene none, ya no tiene nada. Entonces, cuando ya el auxiliar tiene none, ya se nos termina la ejecución de la muestra. Miremos el funcionamiento. Lista.recorrer fin. Y lo ejecutamos. Entonces miren que él muestra el recorrido de la lista de inicio a fin, 20, 5 y 7. Y la recorrer lista de fin a inicio comienza desde el 7, 7, 5 y 20. Hace el recorrido de forma inversa. Esto nos muestra y nos garantiza que funciona adecuadamente la lista doblemente enlazada. Y esa es la idea, que pueda recorrerse en ambos lados. ¿Cierto? Entonces vamos, hasta aquí hemos visto 3 métodos. Para agregar, hemos visto básicamente 3 métodos, ¿cierto? El agregar en una lista vacía, agregar al inicio o agregar primero y agregar último. Ya hemos visto que funcionan los dos. De hecho, podemos ver que se nos recorre la lista de inicio a fin. Vamos a agregar otro elemento al principio. Lista.agregar primero. Le voy a decir que me agregue el valor, por ejemplo, el 68. Y le voy a decir nuevamente que la recorra de inicio a fin. Le voy a decir aquí que recorre la lista de inicio a fin agregando un nuevo elemento al principio. Entonces, si verificamos el funcionamiento, miren que aquí está, ¿cierto? Recorrer la lista de inicio a fin. Entonces, aquí estamos diciéndole que nos recorre la lista de inicio a fin agregando un nuevo elemento al principio. Y recorremos la lista de fin a inicio. De modo contrario, ¿cierto? De pronto aquí me faltó fue colocarle un \n para que me haga un saltico de carro, para que se vea mejor, para que se visualice mejor. Bien. Ya una vez hemos trabajado los elementos para agregarlo, antes de empezar de darle el agregar en cualquier otra parte de la lista, vamos a hacer la implementación de eliminar. Eliminar el primero y eliminar el último.
antes de hacer las operaciones de agregar en cualquier otra parte de la lista, vamos a decirle eliminar el inicio y eliminar el fin. Bien, recordemos entonces que en los métodos, en el agregar inicio, aquí tenemos los métodos, insertar un elemento al inicio de la lista, eliminar un elemento, tenemos los métodos que serían al inicio de la lista, al final de la lista y en otra parte de la lista. Entonces le vamos a decir que vamos a crear eliminar inicio, eliminar primero. Pongámosle eliminar primero, ¿cierto? Para que nos quede un poco más claro. Eliminar primero, entonces. Lo primero que hacemos, ¿se recuerdan qué es lo primero que hacemos? Muy bien, lo estarán diciendo, ¿cierto? Lo estarán pensando también. Verificar si la lista está vacía. Lo de siempre. If cell punto lista vacía. Entonces, imprimimos un mensaje que nos diga, simplemente, ¿cierto? La lista está vacía. Voy a ponerle tildes porque aquí sí ya puedo poner tildes. La lista está vacía. Entonces, en el mensaje nos aparece eso, ¿cierto? La lista, si la lista está vacía, podemos decirle la lista está vacía o error. No se puede eliminar un elemento de una lista vacía. No se puede eliminar un elemento de una lista vacía. De lo contrario, en el else, empezaríamos a hacer la ejecución, ¿cierto? Ah, bueno, debemos verificar otra cosa. Ojo, recordemos que aquí en Python el else if no se lo coloca así, sino que se lo coloca como else if. El if, perdón. Se lo pone como el if. Se lo abrevia de esa manera. ¿Por qué vamos a hacer un el if? Porque vamos a verificar. Primero, si la lista está vacía, él no puede eliminar un elemento y lo colocaría como un error, ¿cierto? En el caso de otro modo, tenemos que verificar si el elemento está, si hay un solo elemento en la lista, porque es diferente eliminar un elemento en una lista doblemente enlazada cuando hay un solo elemento a cuando hay más de un elemento. Porque recordemos que ya tenemos dos punteros, un puntero anterior y un puntero siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si hay un solo elemento en la lista? Si hay un solo elemento en la lista, lo podemos verificar de esta forma, diciéndole que si ser punto primero, punto siguiente, ser punto primero, punto siguiente, es igual exactamente a none. Entonces, ¿qué vamos a hacer si es igual a none? Le decimos que ser punto primero es igual a ser punto último y es igual a none. Y como tenemos control del tamaño, entonces le decimos que el tamaño es el punto size menos igual 1, ¿cierto? Para reducirle el tamaño en 1. Entonces, miren que de esta manera podemos comprobar. ¿Por qué sabemos que es el primero? De todas maneras, el puntero siguiente o el puntero anterior deben apuntar a null. Pero recordemos que en el primero, el puntero apunta a null, así tenga muchos más elementos. Entonces, la forma más fácil para verificar si es un único elemento es verificar el puntero siguiente de ese elemento. Si el puntero siguiente es none, en el caso del primero, es porque después de él no hay ningún elemento y ese sería el único elemento de la lista. Entonces le decimos que el punto primero va a ser el punto último y va a ser none. De esa manera estamos eliminando el elemento que esté solo en la lista. ¿Y por qué había que hacerlo así? Vamos a darnos cuenta por qué. Vamos a decirle
else, le vamos a decir que self punto primero, como vamos a eliminar al primero, le vamos a dar, vamos a verificar qué es lo que vamos a hacer en el gráfico. Como el que vamos a eliminar es el primero, entonces aquí recordemos que tenemos el self punto primero, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente decirle que self punto primero punto siguiente, es decir, este pasa a ser el self punto primero. Es decir, el self punto primero pasa de ser este a ser este. Y después tenemos que decirle que ahora como este es el nuevo primero, que es el punto primero punto anterior, debe apuntar a null. De esa manera se elimina este nodo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a decirle eso. El punto primero va a ser igual a el punto primero punto siguiente, ¿cierto? O sea, el punto primero ahora es el que está después. El punto es el que está apuntando en el que tenemos en el puntero siguiente. Es el punto primero, entonces es ahora el que se apunta al siguiente. Ahora, como ya tenemos un nuevo primero, lo que les había dicho, le decimos el punto primero punto anterior es igual a none. Y el tamaño, el punto size menos igual 1. De esta manera estamos haciendo la eliminación del primer elemento de la lista. Vamos a revisar funcionamiento. Vamos a decirle por acá, bueno, recorrer inicio, recorrer fin. Vamos a decirle lista punto eliminar primero. Y le decimos luego que nos recorra la lista de inicio a fin. Pero eliminando, después de eliminar, el primer elemento de la lista. Bueno, aquí sería después de agregar, pongo una vez después de agregar un nuevo elemento al principio de la lista. Listo, entonces si lo ejecutamos, podemos observar el funcionamiento. La lista inicialmente es 257, colocamos un elemento al inicio, 68257, de fin a inicio, 752068, y ahora de inicio a fin otra vez, pero miren que ya se eliminó el elemento 68. Ya no aparece. Ya nos funciona correctamente el eliminar inicio. ¿Alguna pregunta de pronto hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Vamos a continuar entonces. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar fin, ¿cierto? Es mejor que lo realicen, Catalina. Recuerde que no acostumbro a hacerle el envío de los códigos. Bueno, pues ahora es de pronto un poco más difícil, por lo que deben estar pendientes de la pantalla, ¿cierto? Vamos a hacer otra cosa mejor. ¿Qué les parece? Claro, Lina, por supuesto. La clase la estoy grabando. Más bien yo la grabación la subo a YouTube, al canal que tengo en YouTube. Pues yo no soy de youtuber ni nada de eso, pero pues puedo hacer eso. Más bien la puedo colocar y la puedo subir para que ustedes la tengan pendiente. ¿Listo? Con mucho gusto. Mucho gusto, Catalina. Con mucho gusto, Daniel, claro. No hay de qué, con mucho gusto. Mucho gusto, María Alejandra. Eso sí, me toca editar esas partecitas.
Entonces, ya tenemos pues esta es la parte del main, ¿cierto? ¿Podemos continuar, Lina? ¿Ya revisó? Profe, en la línea 49 igual sí va. Es que ahí me está saliendo error de síntesis ahí. En la 49. Sí, pero en la lista doblemente ahí en la 47 suya. Esa igual Aquí, sí va. claro, porque ¿sabe por qué? Porque es que estamos comparándolo. Recordemos que aquí debe haber una expresión siempre para en una condición. La condición se establece con una expresión bien sea relacional o una expresión lógica. En este caso es una Mm, expresión relacional, nos está comparando dos cantidades, si tiene un valor o si tiene un valor nulo. Y una expresión relacional nos devuelve un valor verdadero o falso. En este caso, pues, si se cumple, sería verdadero, entonces él lo haría. Es doble igual. ¿Le está generando error ah, ahí? sí, es que error de síntesis en esa línea, pero está igualita a la suya, entonces no sé. ¿Quiere mostrar la pantalla? Si quiere le comparto. Bueno. ¿No? ¿O sí? Sí, sí. Espera, yo. Ahí la compartí. Sí se alcanza a ver. Pero me dejo de compartirla de acá. Se tendrá la función de compartir. No sé si. Ahí ya la puede No, pues, compartir. sí. Ya la ve. Ya, ahí sí ya la estamos viendo. Profe, mira, es esta línea, la 49. Me dice error de sintaxis, pero es que está igual. En los dos puntos. El if quita esos dos puntos. Ahí tiene el Ah, if dos puntos, esos hay que quitarlos. bueno. Ujú. Era eso. Profe, perdón por molestarlo. Tranquila, no se Ya, preocupe. bueno. Ya. ¿Cómo? A ver, yo En la voy a parte dejar de superior. compartir. Ya, Eso, muchas gracias. sí. Entonces vamos a compartirla. Vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, como veníamos socializando, como veníamos hablando, recuerda colocar en silencio el micrófono de pronto. Mónica, porfa, cuando... Sí. Listo. Como lo veníamos charlando, ya pues habíamos hecho el método eliminar primero. Ahora vamos a hacer el eliminar fin. Vamos a crearlo. Vamos a decirle que nos defina eliminar fin. Vamos a decirle eliminar fin. Uy, recordemos estas tabulaciones. Esto está mal tabulado, esto debe estar por aquí. Listo, vamos a decirle eliminar fin. En eliminar fin vamos a decirle lo mismo, ¿cierto? If lista vacía, insert punto lista vacía. Si la lista está vacía, entonces que nos imprima el error, ¿cierto? No se puede eliminar un elemento de una lista vacía. Básicamente es esto mismo. No se puede eliminar un elemento de una lista vacía. De lo contrario, hacemos un elif, le decimos también, si es el primero, o sea, el punto primero. Si es el punto primero, punto siguiente, es igual a none. Entonces, bueno, aquí me faltaron los dos puntos. Entonces, lo mismo, ¿cierto? O sea, el punto primero va a ser igual a el punto último y va a ser igual a none. Y el tamaño se nos reduce en 1, menos igual 1. De lo contrario, aquí lo que hacemos es, como vamos a eliminar, básicamente hacemos lo contrario, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es eliminar este que es el último. Entonces, para eliminar este último, lo que hacemos es decirle que es el punto último, punto anterior, es decir, este puntero, va a ser igual
Sí, hacer punto último. Es decir, el ser punto último va a ser igual a ser punto último punto anterior. Es decir, es el último, pasa a ser este de aquí, hacia donde está apuntando este, que es este de acá. Entonces, el último entonces pasa a ser este de aquí, ¿cierto? Este sería el último. Y después lo que hacemos es decirle, como este es el nuevo último, le decimos que ser punto último punto siguiente es igual a null o a non. Entonces miren que ahí estamos haciendo básicamente que nos cumplan todos los elementos que hemos hecho para la eliminación. Entonces vamos a escribirlo. Ser punto último va a ser igual a ser punto último punto anterior. Ser punto último va a ser igual a ser punto último punto anterior. Y ahora, como ya tenemos un nuevo último, vamos a decirle a ese nuevo último punto siguiente que sea igual a non. Y el tamaño, ser punto size, lo disminuimos en 1. Ahí hemos hecho la eliminación de fin. Vamos a ver si la implementación nos funciona. Miren que es básicamente, antes de pasar allá, pues es básicamente lo contrario, ¿cierto? Eliminar primero, eliminar inicio, a eliminar fin. Es básicamente lo contrario. Entonces vamos a comprobar el funcionamiento. Vamos a decirle lista, ahora punto eliminar fin. Y volvemos a mostrar la lista de inicio a fin. Mostrémosla. Recorrer lista de inicio a fin después de eliminar. Ahora ya no es el primero, sino el último elemento de la lista. Vamos a recorrerlo. Tenemos la lista con el valor 20, 5, 7. Entonces podemos observar ahora que la lista nos queda con el valor 20 y con el valor 5. ¿Listo todo hasta ahí? ¿Es claro? Sí, señor. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Claro para todos, ¿cierto? Bien. Entonces, hasta ahora, lo que hemos realizado, recuerden, eliminar, agregar último, agregar primero, recorrer inicio, recorrer fin, eliminar primero, eliminar fin. Voy a darles un momento para que ustedes revisen y analicen cómo podríamos hacer el funcionamiento del agregar en cualquier parte de la lista. Recuerden que hicimos un agregar en cualquier parte de la lista en los métodos de la lista simplemente enlazada. Entonces quisiera que adicionemos el agregar también en cualquier parte de la lista y el eliminar en cualquier parte de la lista según como le hayan hecho ustedes. ¿Listo? Les voy a dar un ratico entonces para que lo puedan ustedes realizar. Y si tienen preguntas, por favor me cuentan. Yo estoy aquí pendiente. Profe, las fechas de los exámenes, entonces, ¿ya cómo serían? Las fechas de los exámenes, yo creo que Sí. siguen quedando igual. No creo que haya modificaciones. Profe, porque había que es que el quiz 2 de árboles binarios el 17 de marzo, pero ya estamos a 24. Ah, sí, sí, tiene razón. No, eso hay que moverlo. Ujú. Entonces tendríamos que hacerlo. Sí. Si es de árboles binarios, no hay que correrlo. Gracias por hacerme Ah, acuerdo. bueno. Hay que modificarlo y hay que moverlo. Julián. Bueno, profe. Me pregunta cuándo va a subir las notas de bases de datos. Ah, de bases de datos, Julián. Sí, le iba a contestar ahora. Estoy acabando de revisar los exámenes porque he tenido que hacer muchas cosas. He tenido que hacer varias modificaciones. He estado pues haciendo implementaciones de precisamente esas notas finales, implementación pues de estas pues herramientas, aunque yo tenía mucho avanzado ya para poder hacer este curso,
pero igual he tenido muchas cositas pendientes, pero me comprometo que entre mañana y pasado mañana no pasan las notas. Ah, listo, pues, gracias. Sí, señor. Profe, y pues me imagino que usted también debe ser consciente, porque esto va como para largo, a mi opinión, sobre estos 19 días, de más que van a adicionar más. Es correcto, yo pienso igual. Ujú. Sigue. Exacto. Entonces, en el caso de los que no hemos expuesto, ¿cómo se haría ahí? De quienes no han hecho la exposición. Muy bien, buena pregunta. Si ustedes gustan, la exposición la podemos hacer por este medio. Ya se dieron cuenta, por ejemplo, que que ustedes pueden compartir pantalla también, entonces ustedes pueden colocar su presentación y se puede hacer la exposición también por este medio. No sé qué opinan, qué les parece. Ah, listo, bro. Pues no habría problema de mi parte. Muy Yo bien. tampoco tengo problema. Muy bien, muchachos. Entonces sí, lo podemos hacer así, me parece bien, porque pues podemos seguir adelantando la clase. Y pues, de hecho, yo creo que se nos facilita un poco, ¿cierto? Ya pues tendrá menos nervios porque como no nos estamos viendo, a veces pues uno siente que estuviera hablando como solo, pero pues como no nos estamos viendo, yo creo que de pronto es un poquito más fácil que lo puedan hacer así. Yo creo que no tendríamos inconveniente con realizar las exposiciones. Profe, entonces las exposiciones iniciarían cuando este jueves. No, no creo. Las exposiciones tal vez la próxima semana. Y de hecho, el quiz yo creo que lo haríamos también la próxima semana. Porque es que, de hecho, yo no sé si la próxima o en 15 días. Porque es que resulta que después de estas implementaciones que estamos viendo, de listas doblemente enlazadas, vienen listas circulares. Y decir casi después de listas circulares, tablas hash y después árboles binarios. Imagínense, y en el quiz que entraba árboles binarios, todavía pues nos faltan unas cositas por revisar para poder entrar hasta allá, hacia allá. Y las demás exposiciones creo que todas ya se relacionan por lo menos con árboles binarios. Entonces siempre yo diría que por ahí en unos 15 días se nos mueve o bueno, 3 semanas, porque de hecho se nos toca Semana Santa también, ¿cierto? Después de la Semana Santa todavía nos siguen quedando, el semestre va hasta ¿cuándo? Hasta el 31 de mayo, creo. Antecito, creo. Ya le digo. El 20 de marzo se acabó el bimestre, 21 de marzo se acabó el bimestre, pero el semestre creo que va como hasta finales de mayo, creo. Va a estar para nosotros hasta el 29. ¿29? Bueno, sí, por lo que tenemos la clase el jueves, ¿cierto? Diría hasta el 29, entonces sí debo acomodar, pues si están de acuerdo, debo acomodar las fechas de lo que nos haga falta, del quiz, las otras evaluaciones, para ir pues acorde en tema. Y las evaluaciones igualmente serían virtuales. Serían así pues por la misma plataforma, pero pues ya sería cada uno desde donde esté para que la pueda realizar. Sí, porque habría que moverlas, porque ya perdimos una semana prácticamente. Entonces. Claro, la semana pasada se nos perdió. Es que pues nos llegó pues, el comunicado de parte pues, de la universidad de que los docentes de cátedra no podíamos estar, no podíamos hacer mayor cosa, no podríamos, debíamos era preparar material para precisamente para esta contingencia. Vale, sí, bro. Muy bien. ¿Fue posible realizar la implementación? Pues estamos en ello. No escucho respuestas. Profe, estamos en esas. Bueno, listo. Vale. Entonces, voy a dejar otro ratico.
Profe, ahí no se utilizaría el POP. El POP no. El POP no, porque recordemos que el POP se utiliza es para las pilas, ¿cierto? La implementación de las pilas, las colas, a la hora de eliminar. En este caso, recordemos que ya solamente en pilas y en colas utilizamos elementos como el push, como el pop. Aunque de pronto puede surgir cierta confusión porque en algunas implementaciones, como en C, C++, en otros lenguajes de programación, hay quienes realizan por ejemplo, el eliminar último lo colocan como pop. Y pues es normal, eso puede ocurrir, ¿cierto? Pero el pop básicamente lo que estamos haciendo nosotros es eliminar el fin. No es más. Bueno, está bien, profe, gracias. Con gusto. Adelante, Julián. Se fue que casi que con la manita. Pues la nota de inglés de bases de datos, qué pena que le pregunte por otra materia. ¿Cómo la sacar? Recuerda que la nota de inglés, en tanto pues en estructuras como en bases de datos, resulta del promedio de las preguntas que han respondido en inglés, de las que son respuestas, las respuestas que han respondido de todas las evaluaciones, quizzes en inglés, todas se suman en el valor que hayan tenido y se promedian. Pues, eso, gracias. Listo, con gusto. Profe, una pregunta. ¿Cuándo sube la nota de proyecto de aula? En el caso estamos hablando de bases de datos, ¿cierto? No, de... Ah, no, sí, bases de datos. Sí, bases de datos. La de bases de datos, sí, como les dije pues a Julián, me comprometo a subirles las notas entre mañana y pasado mañana, de ahí ya no paso. Ya las tengo de hecho ya las tengo que reportar. Tengo como hasta el jueves para reportarlas y entonces si tienen alguna duda o alguna situación, necesito pues que ustedes las miren antes. Ah, correcto. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, con el mayor de los gustos. Walter, en estructura creo que sí. El ejercicio fue el que ustedes hicieron en clase y el que entregaron. Ese creo que sí ya está en plataforma. Y en el sistema de notas creo que ya está. El de estructura de datos.
Claro que sí, Lina. Ajá. El elemento que se vaya a modificar debe modificarse tanto el puntero anterior como el siguiente. Pero recuerda que dependiendo de donde lo vayas a adicionar, si es en medio de dos elementos, se modifica el anterior del anterior y el siguiente del... ¿Qué? El siguiente del anterior y el anterior del siguiente. Profe, con la opción de remove. ¿Con cuál opción? Perdón. Remove. Recordemos que la opción de remove y o la de append son propias de las implementaciones de listas que hacen en el lenguaje de programación. Y recordemos que estamos trabajando con punteros. Son listas que se nos crean en un espacio temporal en la memoria del equipo donde estemos trabajando. Entonces, en este caso, no creo que nos funcione con remove. Hay que crear el método para eliminar un elemento en cualquier parte de la lista. Listo, ya está elaborado. Al agregar elemento. U otro ratico. Julián, adelante. Una pregunta, si uno pues no se conecta a la sesión, ¿le queda la falta o qué?
Claro, yo los veo conectados a todos. No, mentiras, en ese caso no nos han dado instrucciones al respecto. ¿Usted lo hizo por Juan Pablo? Que no, Sí, que vi que escribió, pero no le he podido responder. sí, él se le cayó el internet y a mí también, casualmente ahorita como a las 5 y algo, pero yo sí estoy con los datos. La Entonces, verdad, ajá. esa es la duda. No, sí, honestamente, pues como le digo, no hemos tenido pues, instrucciones al respecto. Son sesiones virtuales y de todas maneras, pues en el caso nuestro, la clase va a quedar grabada y se las voy a suministrar por YouTube, de manera que pues la va a poder ver en cualquier momento. Listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. ¿Listo, Santiago? Te comparto pantalla. ¿Quieres mostrar cómo hiciste la implementación? Sí, Santiago, ¿compartimos pantalla o nada? ¿O lo hago por acá más bien? ¿O espero? Sí, ya lo tienen listo todos. Hasta eliminar fin. ¿Hiciste la implementación del agregar en cualquier parte?
¿Hiciste también la implementación de eliminar en cualquier parte? ¿Cuál fue el que hiciste? ¿El agregar en cualquier parte? ¿O los que tenemos hechos acá? Ah, ok. Ya entiendo. Ah, ok, listo. Vale. ¿Alguien lo tiene listo? O desean que lo realicemos. Bien, vamos a hacerlo entonces. Listo, muy bien, muchachos. Vamos a hacerlo. Voy a colocar entonces el siguiente procedimiento, que sería el agregar elementos, ¿cierto? Ya no es agregar primero ni agregar último, sino agregar elemento. Recuerden que habíamos hecho en el agregar elemento, habíamos hecho el self dato y habíamos nombrado como agregar después de. Para saber después de cuál va agregado, ¿cierto? Y en el después de le colocamos que por defecto apunte hacia none. Bien, creamos un elemento nuevo elemento que vamos a agregar es el nodo con el dato, ¿cierto? Que es el dato el que vamos a agregar, entonces el nuevo dato va a ser el nuevo elemento. Y el actual, recuerden que el actual es el que vamos a nosotros a definir, lo vamos a tener para que sea después del que vamos a agregar el elemento. El actual entonces va a ser igual a un nodo agregar después de. Recuerden que el actual nosotros le estamos dando es el dato del valor al que vamos a agregar después de, ¿cierto? Nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, agréguelo después del 5. Aunque visiblemente nosotros sabemos que después del 5 sigue el 7, cuando nosotros lo agregamos como un actual le asignamos un nodo de este valor a agregar después de, si nosotros le decimos que lo agregue después del 5, entonces ese nodo agregar después de
no es este mismo 5, ¿cierto? Porque recordemos que este 5 tiene como nodo anterior el 20, el puntero anterior, perdón, el 20, puntero siguiente el 7. Cuando nosotros lo creamos aquí, este actual, simplemente le estamos dando un valor 5 que tiene como puntero anterior non y puntero siguiente non. Entonces son diferentes. Y recuerden que las comparaciones entonces en estos casos los debemos hacer es con los datos, con punto dato, no los debemos hacer con los nodos. Bien, dicho esto entonces, vamos a seguir haciendo lo que estábamos realizando en la implementación de agregar elemento en cualquier parte de la lista, pero en la lista simple enlazada, ¿cierto? Le vamos a decir entonces, si self.lista vacía, lo de siempre, ¿cierto? Si la lista está vacía, eso es lo que debemos hacer siempre. Entonces lo que hacemos es que el punto primero es igual a el punto último y es igual a nuevo elemento. Ya lo tenemos creado, ¿cierto? Entonces recuerden que en la evaluación se les había solicitado esto también, ¿cierto? Que colocáramos donde van los pasos. Aquí es donde estamos definiendo memoria y llenando el dato. Estamos definiendo memoria al crear este nuevo elemento, el espacio memoria. Y al decir que es nodo, que es un elemento que se instancia el nodo y se coloca el dato de tipo nodo, entonces aquí estamos rellenando el valor también. Entonces aquí es donde se debería colocar los comentarios. Es el punto primero igual a el punto último igual a nuevo elemento. Cuando estamos agregando un elemento a una lista vacía. De lo contrario, else, hacemos todo el otro procedimiento, ¿cierto? Vamos a crear un elemento que se va a llamar coincidencia. Con un valor falso por defecto, ¿cierto? False. Ahora le voy a decir, sí, actual.dato. Recordemos que estamos comparando el dato, ¿cierto? Es exactamente igual a self.último.dato or actual.dato es exactamente igual a non. ¿Qué ocurrirá en este caso? Si actual.dato es igual a self.último.dato, es porque el elemento actual es el último, ¿cierto? Es decir, queremos agregar un elemento después del último. Es decir, queremos agregar al final prácticamente. Y si nosotros no colocamos el elemento, el agregar después de, si no lo colocamos aquí, si no colocamos nada en agregar después de, recuerden que por defecto él le da non. Entonces actual le va a dar non, porque no va a no se puede crear un nodo sin dato. Entonces no le va a dar ningún dato, entonces actual le va a quedar como non. O el dato pues es igual a non. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Cuando pase esto, es porque nosotros vamos a agregar al final. Entonces, no tenemos que hacer ningún procedimiento. Simplemente le decimos, utilizamos el procedimiento que ya realizamos, que es agregar último. Le decimos agregar último, y al agregar último le decimos que nos agregue el último con el dato. ¿Cierto? El dato lo tenemos ahí, entonces le decimos el punto agregar último dato. Coincidencia, porque lo hemos, pues, ya lo tenemos, es igual a true. Básicamente hacemos esto en este caso. En el caso que sea el último, el que vamos a colocar después del cual vamos a agregar el elemento, o antes, pues el elemento último que quede antes del cual vamos a agregar el elemento, o en este caso si no colocamos agregar después de, nos va a quedar simplemente el elemento al final. Eso es lo que hace esto, ¿cierto? Entonces, listo, le decimos else, porque en este caso, si no va a quedar al final, va a quedar en cualquier otra parte, ¿cierto? Pero este elemento, recordemos, al darle a agregar elemento, no nos puede quedar
de primero, a menos que estemos agregándolo en una lista vacía. Si nosotros lo vamos a agregar en una lista vacía, lo agregamos de primero, pero de resto siempre va a quedar después de un elemento o queda de último. Entonces aquí le vamos a decir else. Ahora voy a crear un nodo que se llame nodo anterior. No le voy a colocar solamente anterior, porque recuerden que anterior ahora es el puntero anterior. Tenemos una lista doblemente enlazada que tiene dos punteros, un puntero anterior y un puntero siguiente. Si yo lo llamo, por ejemplo, anterior como lo habíamos llamado, en la otra implementación de la lista simplemente enlazada, vamos a entrar en una confusión. Este es un nodo, entonces lo voy a llamar así. Nodo anterior va a ser igual a self.primero. Lo llamamos el punto primero y de ahí en adelante comenzamos a compararlo. Recuerden que lo comenzamos a comparar con el dato que tiene actual para saber dónde vamos a ubicar el nuevo elemento. Entonces el punto primero. Hacemos algo como lo que hacemos en el recorrido. While anterior, while nodo anterior sea diferente de ser punto último, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que es un nodo, el nodo le estamos dando el punto primero, luego a este nodo anterior lo vamos a ir aumentando, le vamos a ir asignando el nodo siguiente. Cada vez le vamos a ir asignando el nodo siguiente, por eso no le decimos aquí datos, sino simplemente el nodo, que este va a recorrer la lista doblemente enlazada, pero de inicio a fin, no de fin a inicio. Entonces, aquí vamos a hacer la comparación. Aquí sí trabajamos con los datos. Si actual.dato es exactamente igual, en este caso sería a nodo anterior.dato. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo, nuevo elemento, punto siguiente. Vamos a suponer que el elemento que vamos a agregar es este. Entonces lo hemos encontrado. Se supone que el actual va a ser este, el primero. Entonces lo vamos a agregar después del primero. Entonces le estamos diciendo que nuevo elemento, punto siguiente, va a ser igual a ¿qué? Este punto siguiente va a apuntar ¿a dónde? Si antes, suponiéndonos que no estaba este elemento, este dato 2 no existía, el que estaba apuntando el punto siguiente del dato 1 estaba apuntando hacia dato 3, ¿cierto? Entonces le tenemos que decir que va a ser el puntero de este. Por lo tanto, le vamos a decir que nuevo elemento punto siguiente va a ser igual a nodo anterior, porque lo hemos encontrado, punto siguiente. Nuevo elemento punto siguiente va a ser igual a nodo anterior punto siguiente. Ojo con lo que vamos a hacer ahorita. Le tenemos que decir al nodo anterior punto siguiente punto anterior. ¿Sí saben cuál es ese? Nodo anterior punto siguiente. Ojo, nodo anterior es este. Vamos a agregar este, ¿cierto? Supongamos que es eso. El nodo anterior es este, el actual. El nuevo no es. Este nuevo dato 2 no estaría en este momento aquí. Le estamos diciendo apenas lo que hicimos es decirle el punto siguiente de este anterior se lo entregamos al nuevo. Es decir, que este estaba apuntando al 3, se lo entregamos a este dato 2. Ahora necesitamos que este dato 3 apunte hacia este dato 2. Entonces es este, no, el nodo anterior que es este. Bueno, debemos hacerlo antes. Porque el nodo anterior punto siguiente. A ver, nuevo elemento punto siguiente, nodo anterior punto siguiente. No, sigue siendo el mismo, sí. Nodo anterior punto siguiente es este. Punto anterior sería este.
le tenemos que decir que no anterior punto siguiente punto anterior, es decir, este va a ser nuevo elemento. Nodo anterior punto siguiente punto anterior va a ser igual a nuevo elemento. Luego ya lo vamos a desligar porque tenemos ligado todavía. Este anterior punto siguiente lo tenemos ligado acá. Ya tenemos estos dos punteros, ya los tenemos definidos. Ahora lo tenemos que desligar. Este siguiente de este anterior lo tenemos que desligar de aquí. Le tenemos que decir que es nuevo elemento. Entonces vamos a decirle eso precisamente. Nodo anterior punto siguiente va a ser igual, nodo anterior punto siguiente va a ser igual a nuevo elemento. ¿Y qué nos hace falta? Nuevo elemento. Ojo, nos hace falta este de aquí, nuevo elemento punto anterior va a ser igual a... ¿A qué va a ser el nuevo elemento punto anterior? Al nodo anterior, ¿cierto? El tamaño, si lo hemos definido, es el punto size más igual 1, coincidencia, igual true. Y como lo hemos encontrado, entonces nos podemos salir de ese while con un break. Y aquí debemos decirle que anterior, por si no lo encuentra y si no pasa nada ahí, anterior no, perdón, nodo anterior va a ser igual a nodo anterior punto siguiente. Para que siga haciendo la búsqueda. Listo. Y si ya aquí no encuentra nada, después de haber hecho ese while y después de haberse salido del if, si en este caso ya de aquí afuera, if coincidencia, después de haber hecho eso sigue siendo false, entonces ¿qué va a ocurrir? Vamos a imprimir un mensajito que nos diga que no se encontró un elemento, ¿cierto? No se encontró el agregar después de, en otras palabras. No se encontró el elemento anterior al nuevo elemento que se va a agregar en la lista. No se encontró un elemento anterior al nuevo elemento que se va a agregar en la lista. Creo que ahí debería funcionar. Vamos a ver el funcionamiento, vamos a ver esta implementación. Vamos a decirle lista punto. Quitemos este eliminar fin. Aquí digámosle lista punto. Agregar elemento. Agregar elemento, por ejemplo, el valor 250. Agregar después de, ¿qué valor? Recordemos que en este caso tenemos la lista con el 20, con 5 y con 7. Quite el eliminar último, el eliminar fin. Entonces, digámosle, por ejemplo, que lo coloque después del 5. Vamos a ejecutarlo. Miren, aquí está. 25, 257. Si nosotros le decimos ahora que se recorre la lista de fin a inicio, para comprobar que pues si no pasa nada y que están funcionando los nodos de, miren, aquí está, funcionan los nodos, el puntero siguiente, funciona el puntero anterior, 7, 250, 5, 20. Si ahora le decimos que agregue simplemente el 250, agregar elemento 250, él lo va a agregar al final, ¿cierto? Miren, aquí está, 5, 20, 5, 7, 250. 27, 250, 7, 5, 20. Lo agrega por defecto al final.
Si nosotros le decimos entonces que lo agregue, por ejemplo, después del, ya no del 5, sino del 20, él lo agrega, ¿cierto? 20, 250, 5, 7. 7, 5, 250, 20. Lo agrega donde debería estar. Y pues finalmente, si lo agregamos después del último, que es el 7, lo debería agregar, ¿cierto? 20 igual como si no le hubiéramos colocado nada, o agregarlo al final. 25, 7, 250, 250, 7, 5, 20. ¿Es clara la lógica? Miren que al principio de pronto es un poco difícil, pero ya una vez uno lo comienza a realizar, pues le comienza a encontrar sentido a este tipo de implementaciones. Y esa es la idea, que podamos agilizar este tipo de cosas. Se miran este tipo de listas también con otro propósito, con el propósito de cuando entremos a empezar a mirar árboles binarios, se van a dar cuenta que las implementaciones van a ser muy similares en este sentido. Van a trabajar de una forma como muy similar. ¿Listo? ¿Qué nos queda? La implementación del eliminar elemento. Pues sí, Mateo, claro, lógicamente. Ahí la idea pues es que uno le va cogiendo el hilo y sí, pues fácil, no es que sea muy fácil, pero sí, lógicamente hay que estudiarlo, hay que tenerlo presente porque pues es de cuidado. Listo, entonces muchachos, como actividad queda pendiente el eliminar elemento en cualquier parte de la lista. Recuerden que lo habíamos hecho para la lista simple enlazada, ahora les queda pues como ejercicio para realizar el eliminar elemento de la lista doblemente enlazada, el eliminar elemento en cualquier parte de la lista doblemente enlazada. Ya en la próxima sesión vamos a comenzar a trabajar listas circulares. Por ahora pues ya no es más, la clase iría hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profesor, dijo que iba a subir esto a YouTube, entonces lo buscamos en canal o cómo lo buscamos. Ah, muy bien, sí señor. El canal mío se los voy a escribir por aquí, http:// es youtube.com/Diego Cruzó. Ese es el canal, ahí se los voy a colocar. Y de hecho, pues cuando ya los suba, les mando un mensaje. Les envío un correo electrónico, les escribo por la plataforma. Cuando ya o les envío un correo electrónico. Para que lo tengan pendiente. Gracias por la apreciación. Profe, a usted muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que nosotros hicimos el proyecto de clase con el compañero Steven Sánchez. Y no nos puso la nota a nosotros dos, porque es que nosotros pusimos los comentarios, pero dentro del repli. No los pusimos en el comentario de la plataforma. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Por favor, escríbeme un mensaje en la plataforma con esa observación, ¿vale? De pronto eso se me puede... Pero el que la subió, o sea, Steven. No, usted mismo, colóqueme, porfa, que ustedes hicieron la implementación del proyecto de aula con Steven y me coloca quienes lo hicieron para colocar la valoración a ustedes, a quienes haga falta. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. El mail, señorita Lina, ahí está. Vamos al 5 aquí para que sea mejor. ¿Alguien tiene alguna otra duda, muchachos? No, señor. Está muy bien. Si ya no tenemos más dudas, entonces recordemos realizar la implementación del eliminar en cualquier parte de la lista como actividad pues complementaria, como actividad adicional. Y ya pues les agradezco mucho su asistencia,
Les agradezco mucho su puntualidad. Y pues quisiera saber si si se sintieron bien, si tuvieron algún inconveniente pues con el uso de este tipo de herramientas, o si quisieran que utilicemos, por ejemplo, la de la universidad, pues que sería por Teams, por Microsoft. Profe, yo Esta está considero que esta buena. está buena. Profe, Sí, está profe, buena no hay también, estoy problema. de acuerdo. Ah, bueno, perfecto. Si Pues, les gustó ambas esto, plataformas son buenas. pues soy honesto, no he utilizado mucho Teams. No sé de qué manera pudiera, por ejemplo, grabar la reunión por allá para publicarla después. Esa es la única. Esa, Ajá. Adelante, Lina. profe, sí, eso es en la parte inferior, trae la opción de micrófono, video y grabar en reunión. Eso sí que graba totalmente también. Pero no, pues no tengo problema, profe, aquí estamos bien. ¿Qué Ah, pasó? bueno. Muy graciosos. Gracias por la observación, Lina. Ah, bueno, está bien. Ok, profe, no, gracias a usted. Profe, una consulta, entonces la próxima clase vamos a ver el eliminar y vamos a tocar más tema. Claro, la idea es que comencemos a trabajar en listas circulares. Ah, ok, Importante, vale, pues profe. ustedes pueden hacer la implementación del eliminar en cualquier parte de la lista, sería bueno, pues que lo hagan, pues esa es la tarea. Vamos a tratar de hacerlo. Claro, yo sé que pueden, ¿verdad que sí? Es para el jueves, ¿cierto? Nos da Sí, una para el jueves. repasadita de eso. Pues al menos de la tela que nos pone. Ay, hombre, estos muchachos. Profe, a ver si usted podría como agregar los comentarios en el código, así como hace a veces en clase, por favor, para nosotros estar más pendiente de qué se hace en el paso a paso del código cuando lo comparta. Ay, se me... Alberto, recuerda que pues código a veces, la idea es que, bueno, como no estamos en la clase, ¿cierto? El código poco lo suelo compartir. En el video pues ya de pronto usted ya lo puede repetir y lo puede ver cuántas veces lo puede repetir varias veces. Profe, Ah, una otra solicitud ahí, qué pena, profe, un poquito más despacio. Ah, estaba yendo muy rápido, vea, gracias por avisarme. Yo creo que les digo, ¿no? Que me avisen, si voy corriendo, por favor me dicen, vea, no. Más despacio, por favor. Qué pena ahí, pero sí es que voló. Pero no, pues todo muy bien, pero sí un poco como de pausa en ocasiones que hay veces, pues no sé si los otros compañeros, pero yo hay veces me quedo como un poquito. Claro, no, y me Yo imagino también de me quedé pronto un poquito. estaría haciendo la implementación también al mismo tiempo, supongo. Sí, sí, señor. Ah, bueno, sí. Toca poner el video de YouTube a cuadros. Lo que dijo Mateo por ahí, yo les aviso apenas lo publique. Pues tengo pendiente primero las calificaciones, subiré las calificaciones y ya una vez las termine, ya pues les edito el video y se lo subo. Profe, entonces yo ya le voy a poner el inconveniente, pues, y que nos hicimos con Steven. ¿Listo? Listo, con mucho gusto. Bien, con mucho gusto. Listo, hasta luego, profe, y gracias. Hasta luego, con mucho gusto, que estén bien, feliz noche. Con mucho gusto, Miguel, claro que sí. Profe, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén. Profe, muchas gracias, una feliz noche. Igualmente, Lina, muchas gracias a usted también, feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Julián, adelante, por favor. No, yo le iba a preguntar, entonces el jueves sigue siendo 1 hora, ¿cierto? Sí, la misma hora, sí, señor. Bueno, ¿a ustedes fue que les puse? No, en otro grupo fue que le puse en la reunión que iba como desde las... ¿Cómo fue a ustedes? Que iba de 6 a 8, pero va de 6 a 7 solamente, ¿cierto? El jueves. Lo que pasa es que en la reunión tuve que ponerla así de 6 a 8 porque no, pues no podía ponerla solo de 6 a 7. Listo, profe. Pero va a la misma hora. Con mucho gusto. Listo, nos vemos, pues, feliz noche. Nos vemos. Feliz noche también.
Esteban, gracias. Feliz noche también. Walter, feliz noche. Muchas gracias.